Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Daniel Llovera y tengo el gusto de estar en esta oportunidad con el historiador Nelson Manrique. Es importante seguir conociendo, tratando de entender por qué, a propósito de la muerte de Abimael Guzmán, surgió Sendero Luminoso, por qué la violencia política, por qué el conflicto armado interno y por qué una opción como la de Sendero Luminoso fue asumida por mucha gente como válida y como una alternativa viable para cambiar el país. ¿Cómo está, doctor Nelson Manrique? Un gusto de que esté con nosotros. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Entre las causas del por qué surge Sendero Luminoso y por qué caímos en esa noche muy oscura de violencia política de casi 2 décadas, hay elementos definitivamente económicos, políticos, sociales. Eh, ¿Qué pasaba en Ayacucho, que es donde germina Sendero Luminoso en ese momento? ¿Qué pasaba a nivel social y a nivel económico? ¿Qué pasaba en Ayacucho y qué pasaba en el país? Bueno, hay que poner en contexto que se había producido la reforma agraria el año 1969, que habían profundas transformaciones en el campo. Ya no era el país de los hacendados, de los grandes terratenientes. Se había hecho la reforma agraria, se había entregado con intervenciones, con dificultades la tierra al campesinado, pero el país había cambiado. Lo que no se vio es que estas transformaciones creaban un vacío de poder. El gobernalismo se retiraba y quedaba en un espacio vacío que el Estado no cubría porque habían grandes transformaciones, pero no había atención a las necesidades de la población en la base. En segundo lugar, diría que había un profundo descontento acumulado en un sector particular de la sociedad peruana formado por jóvenes mestizos, no campesinos, sino hijos de campesinos, descendientes de campesinos, que hayan tenido acceso a la formación universitaria, estudiantes, profesionales, que vieron en el velasquismo la oportunidad de un canal de ascenso social y que con la frustración del velasquismo, con el desmontaje de las reformas, vieron cerrado ese canal. Si se ve la composición de lo que es la estructura del sendero, hay una investigación hecha por un joven historiador, un joven investigador en ese entonces, Denis Chávez de Paz, que mostraba que la columna vertebral del sendero, lo que ellos denominaban los mandos, estaba formada por jóvenes mestizos de proveniencia provinciana, universitarios. Creo que el cierre del canal de ascenso, que es la posibilidad de ascenso social que significó el tasquismo, el cierre de eso, creó un enorme descontento y creó una base de potencial para construir una organización. Por otro lado, Sendero Luminoso crece en el sector educativo y va a ser clave la Facultad de Educación. Abimael Guzmán se va a preocupar especialmente por controlar la Facultad de Educación y las escuelas de aplicación, en forma de Ayala y Ayacucho, de donde van a salir los cuadros principales que van a hacer el trabajo en el campo. Digamos, entonces hay una base social que le permite al líder, al jefe, a Abimael Guzmán, le permite una preparación de cuadros, una formación de cuadros. Así es. Ahora, esta formación empieza, entiendo, no, si bien es cierto, lo que ellos llaman la lucha armada empieza en 1980, la preparación de sus cuadros partidarios empieza desde 1970, 1969, 1970. Sí, esta es una historia un poco larga. Creo que conviene remontarnos a 1956, donde se produce el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. El famoso 20 Congreso o 20º Congreso Así es. del Sí, ha PECUS. muerto 3 años antes Stalin y Nikita Khrushchev denuncia en el 20º Congreso los crímenes de Stalin
y propicia un viraje fundamental dentro de lo que había sido la línea que había mantenido el Partido Comunista de la Unión Soviética a nivel mundial, que era retirar el apoyo a las revoluciones armadas. Lo que sale de este Congreso es una nueva línea, la denominada coexistencia pacífica. Coexistencia pacífica. Y ya no va a ser la Imperialismo. guerra. Así es. Ya no va a ser la guerra, sino la competencia pacífica con el capitalismo. La demostración práctica de la superioridad del socialismo en una competencia, retirándose de lo que había sido el apoyo, por lo menos teórico, de la lucha armada de las organizaciones revolucionarias del mundo. Esto va a ser rechazado por Mao Zedong. Las dos grandes potencias socialistas en ese entonces son la Unión Soviética y la China. Y la China va a optar por radicalizar su posición de promoción de la lucha armada como un camino para los pueblos del tercer mundo. Acá en el Perú existe el Partido Comunista. Perdón, doctor, y esa línea, o sea, en ese congreso de 1956 se produce la ruptura del movimiento comunista a nivel mundial, se parte en dos, pro Unión Soviética, pro China, y la línea china adquiere fuerza. Así es. En realidad la ruptura toma tiempo, se formaliza el año 63 y se va a reflejar en el Perú en la ruptura del Partido Comunista, que hasta entonces estaba alineado con la Unión Soviética, pero que se divide en dos, aparece una escisión. Y los partidos comunistas que aparecen de esta decisión van a ser conocidos por el nombre de sus periódicos partidarios. Tenemos entonces el Partido Comunista Unidad, pro-soviético, y el Partido Comunista Bandera Roja, pro-chino. Y es de esta decisión maoísta, el Partido pro-chino, Bandera Roja, de donde va a surgir Sendero Luminoso. Ahora, perdón, entiendo que digamos, en esa disputa del Partido Comunista Chino frente al Partido Comunista Soviético, en el que le quita terreno, también la China hace un trabajo de diplomacia, ¿no? De acercamiento a los jóvenes en América Latina, a los jóvenes comunistas, las juventudes comunistas, las federaciones de estudiantes, etcétera, y poco a poco va ganando adeptos. Efectivamente. Y también da apoyo a la formación militar, política y militar de cuadros que quieren hacer la revolución. Apenas un año después de la ruptura, el año 65, Abimael Guzmán va por primera vez a China y va a ir a otra oportunidad más a recibir formación político-militar. Ahí aprende de explosivos Abimael Guzmán en China, dicho sea de paso, ¿no? Aprende de manejo de explosivos, pero sobre todo aprende la línea militar. Tuve oportunidad de conversar con él y era un gran conocedor de la teoría militar de Mao Zedong. ¿Usted es uno de los que conversa con él en las visitas que le hace la Comisión de la Verdad a la base naval del Callao? Así es. Ese capítulo me interesa desarrollarlo también un poquito más adelante porque es riquísimo en cuanto a información. Termine, por favor, de contarnos y qué pasa con el movimiento comunista, porque claro, eso hace eco también, esa división, ese parteaguas del movimiento comunista hace eco aquí en el Perú también y se produce. Y entonces se rompe y se va el grupo pro-chino con bandera roja, es lo que nos contaba. El grupo Bandera Roja también se va a dividir varias veces. Quizás la división más importante es la salida de su juventud comunista que da lugar a la formación del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Pero el grupo de Guzmán proviene más bien de la línea que continúa de Bandera Roja. Él va a llegar a ser el responsable del Comité Regional de Ayacucho del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, y es desde ahí donde va a dirigir la decisión de la que surge Sendero Luminoso. Pero quiero subrayar que en el 65 Abimael Guzmán se está preparando para la guerra. Ya desde el 65. Así es. Y esto es parte de lo que investigó Benedicto Jiménez. El año 1975, Abimael Guzmán consigue que su organización defina como su camino la guerra popular. Entonces, 5 años antes de las primeras acciones de Sendero, ya Sendero Luminoso se está organizando para la guerra, se está preparando para la guerra. Y todo el trabajo partidario está puesto en función de la iniciación de la guerra.
Ahora, doctor, ¿y qué define? O sea, si bien es cierto, hay eh, un manifiesto radicalismo en los partidos comunistas que se pliegan al Partido Comunista Chino porque no conciben la coexistencia pacífica con el capitalismo, sino conciben más bien llegar al poder mediante las armas. ¿Qué lleva, pese a ese radicalismo, qué lleva a Abimael Guzmán a ser más radical que los radicales incluso? Bueno, hay que partir de que ya en el Perú habían habido guerrillas antes de Sendero Luminoso. Claro. En el año 63 hubo una fugaz guerrilla en Jauja dirigida por el Pérez Vallejos. En el año 1965 iniciaron acciones guerrilleras del Movimiento Izquierda Revolucionaria AMIR y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Víctor Béjar. Que dicho sea de paso, el dirigente principal fue Víctor Béjar, nuestro ex canciller. Abimael Guzmán señala que recogió estas experiencias, evaluó los aciertos y los errores, pero hay que distinguir. Abimael Guzmán viene de una tradición distinta de la del MIR y el ELN, que son organizaciones formadas en Cuba, apoyadas por Cuba, que se consideran guevaristas. Mientras que los chinos y Abimael Guzmán consideran a la Unión Soviética como pro-imperialista, la caracterizan de social imperialista, socialista de palabra, imperialista de hecho, la consideran un enemigo. Y Guzmán ve al ELN, al MIR como organizaciones enemigas, considera que lo suyo es una continuación de la línea del camarada Mao Zedong. Y su posición es de guerra popular del campo a la ciudad. Ahora, pero le pregunto, ¿por qué? O sea, ¿qué lo lleva a ser más radical y qué lo diferencia también del pensamiento Mao? Digo pensamiento Mao, no digo maoísmo. Porque Patria Roja, por ejemplo, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, se dice seguidor del pensamiento Mao. Igual, igual decía Abimael Guzmán sobre el Sendero Luminoso. ¿Qué lo diferencia uno de otro más allá de que uno decidió tomar las armas? Inicialmente todos pensaban que era imposible hacer los cambios que el país necesitaba si no era por la línea de la acción militar. El país, con el gamonalismo, con la oligarquía, hacía asumir a los jóvenes que era imposible cambios a través de reformas, a través del camino legal. Y el grueso de la izquierda creía que era imposible hacer cambios si no era a través de una revolución armada. La diferencia es que Abimael Guzmán vive en Ayacucho una realidad que es sui generis, que es atípica, ¿no? Digamos, para la izquierda en general, las reformas de Velasco Alvarado han cerrado el camino para una transformación revolucionaria por la vía armada. Se entrega la tierra al campesinado, ya no hay terratenientes, el gamonalismo ha sido golpeado, el Perú está en un proceso de modernización. Y cuando comienzan sus acciones Sendero Luminoso en Ayacucho, nadie cree que pueda tener éxito. Pero ¿Qué tal de subestimarlo, no? Sí, hay una total subestimación. Uno ve los debates de la época y incluso los sectores de izquierda creen que esto es hecho por la inteligencia tamarina, que son acciones de inteligencia tamarina para incriminar a la izquierda y para propiciar la represión. Abimael Guzmán encuentra en Ayacucho una situación que es muy parecida a la de la China de Mao de los años 30 y caracteriza al Perú como semifeudal, caracteriza que lo que gobierna el Perú es una burguesía compradora, burocrática y compradora, y que es viable una revolución armada campesina. Ahora, pero entiendo que eso parecía más una plantilla, ¿no? Porque todos los partidos comunistas de América Latina, o en donde hubo partidos comunistas pro-chinos en América Latina, todos decían, nuestro país tiene un sistema semifeudal.
¿no? Parecía una cartilla. Así es. Pero Sí, pero en el caso ayacuchano, según su análisis, ¿eso se aplicaba? ¿Era correcto? claro, si eso se hubiese aplicado en Lima, no tenía ninguna viabilidad, pero en Ayacucho sí. Ajá, ajá, ok, ok. Y se da la combinación exacta entre una teoría revolucionaria que está desfasada con lo que es el país, Ujú. pero que empalma bien con lo que es la realidad de Ayacucho, de la región más fuertemente gamonal del país, ¿no? Y, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Candahuaylas. ¿Y cree usted entonces que lo de Ayacucho no es una casualidad, que fue perfectamente estudiado y seleccionado como lugar del surgimiento de la guerra popular? No necesariamente. Abimael Guzmán llega a comienzos de los 60, Ayacucho se ha formado Ok, en ok, Arequipa, ok. se ha recibido de abogado, ha hecho una tesis de filosofía y va como profesor contratado a Huamanga. Ah, de acuerdo. Pero en todo caso, allí vio Ahí encuentra un medio en el cual sus ideas, y eso quisiera hacer una precisión que es importante. A Sendero, a- se, de- Sendero se autodenomina Partido Comunista Peruano, pero se le conoce por Sendero Luminoso por el tema de su periódico, por el Sendero Luminoso eh, de José Carlos Mariátegui. así es. Ujú. Pero hay poco de Mariátegui en Abimael Guzmán. Es lo Él que decía ayer Patria Roja en su comunicado, ¿no? Que de Mariátegui, nada. De socialista, nada. Lo que me dijo Abimael Guzmán fue que él encontró a Mariátegui en la China. Es Así. leyendo a Mao Zedong, es leyendo a Mao Zedong que encuentra Ah, que no fue en el Perú que él empieza a estudiar a Mariátegui. es leyendo a Mao que, según dice, descubre a Mariátegui. Ah, mire, Empieza a qué leer a Mariátegui, interesante. pero esto es lo que dice el camarada Mao. Entonces, va a haber una lectura maoísta de Mariátegui donde se resaltan, Mariátegui también habla de un país semi-feudal, ¿no? Sí, Pero estamos tratando de los años 20. claro, 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 Y claro. Guzmán considera que el Perú sigue siendo lo que Mariátegui caracterizaba en los años 20, ¿no? Y lo que dijo Mariátegui en los años 20 sigue vigente en 1970-1980. Pero Claro, lo suyo es maoísmo. ujú, ujú. Ahora, antes de pasar a su experiencia con Abimael Guzmán, doctor Manrique, una pregunta para cerrar lo anterior, lo de China. Sin embargo, China no lo acogía como ejemplo, digamos, como hijo de su movimiento comunista, ¿no es cierto? Porque incluso Abimael Guzmán ordenó dinamitar la embajada china en Lima, ¿no? ¿Y Romper. por qué China no lo toma como su representante de la revolución en el Perú? Es Guzmán el que rompe con China. Hay un conjunto de transformaciones en la China que culminan luchas al interior de la dirección del Partido Comunista Chino que culminan con la revolución cultural lanzada por Mao Zedong. Muere Mao Zedong en 1976 y se produce una lucha al interior de la dirección y es derrotado el sector con el que se identifica a Abimael Guzmán, un sector dirigido por la viuda de Mao Zedong, la camarada Chiang Ching, derrotada con el denominado Grupo de Shanghái, o los Cuatro de Shanghái o la Banda de Shanghái. Uh -huh. Para Guzmán, la derrota del Grupo de los Cuatro es la derrota de la Revolución China. Proclama que se ha producido un golpe contrarrevolucionario y Deng Xiaoping, que ha tomado el poder, es un traidor, es un restaurador del capitalismo. Por eso es que aparece este sorprendente episodio en Lima de encontrar una mañana perros colgados de los postes con un letrero que dice Deng Xiaoping, hijo del Deng perro. Xiaoping. Mm. Nadie sabe de qué se trata, pero es la ruptura con quienes dirigen el Partido Comunista Chino y quienes gobiernan China.
Y parece entonces para Abimael Guzmán se restauró el capitalismo en todas las antiguas revoluciones socialistas. No hay nada de socialismo en eso y la única organización revolucionaria es el Sendero Luminoso. Por eso Radicalizó, proclama que Ayacucho se convierte en el faro de la revolución mundial. claro, radicalizó mucho más su lucha y la consideró superior incluso a la que había planteado Mao en su momento. Así es. Ahora quisiera sacar una conclusión que me parece muy importante para entender a Sendero, y es que la derrota que lee Abimael Guzmán de Mao Zedong, de la línea de Mao Zedong, lo va a llevar a hacer un cambio importantísimo en lo que es la línea que venía del movimiento comunista internacional de Mao Zedong, que es lo que él denomina la militarización de la sociedad. Tanto Lenin como Mao Zedong pensaban que una vez que triunfara la revolución socialista, las contradicciones que seguían adelante, por ejemplo, entre el proletariado y el campesinado, se solucionaban pacíficamente. Lo que Guzmán va a proclamar, y eso es algo que él considera que es su aporte al marxismo, es que la lucha de clases sigue como acción armada una vez triunfada la revolución. Si hubiese triunfado la revolución en el Perú, seguiría la guerra hasta la desaparición del capitalismo a nivel mundial. O sea, él piensa en una guerra mundial, una guerra prolongada, permanente. Dice el pueblo, las masas en armas son el mar armado del que hablaba el camarada Mao Zedong, ¿no? Entonces, para evitar la restauración del capitalismo, las revoluciones culturales que se van a hacer ya no son una lucha pacífica entre posiciones diversas, posiciones de clases distintas, sino la continuación de la guerra. Esto es lo que va a llevar a que Sendero absolutice la violencia, ¿no? La violencia deja de ser un medio y se convierte en un fin. En un fin. Ahora, doctor Manrique, yo le preguntaba al doctor Salomón Lerner este fin de semana, le pedía que nos cuente un poco su experiencia en la serie de contactos, de reuniones, de entrevistas, de interrogatorios que ustedes tuvieron con Abimael Guzmán en la base naval del Callao. ¿Cuál fue la suya en particular? Bueno, a mí la Comisión de la Verdad me convoca porque había la decisión de la CBR de recoger los testimonios de todos los protagonistas de la guerra interna. Buena decisión, dicho sea de paso. Sí, propusieron a Guzmán que diera sus declaraciones, pero él lo rechazó. Sin embargo, vio que todos los demás líderes se manifestaban y cambió de idea y dijo que aceptaba dar su testimonio, pero que él escogía quién lo entrevistaría. Ah, sí, ok. Y bueno, dio mi nombre, acepté por supuesto, y tuvimos 15 reuniones, total de unas 50 horas de entrevista. Usted se reunió 15 veces con él. Así es. Es el que más se reunió con acompañado él, de los integrantes, digamos, de la Comisión de la Verdad y de sus equipos. Las reuniones fueron en la base naval del Callao, Claro, por supuesto. claro. La Virgen de Guzmán estuvo permanentemente acompañada de su esposa. Ella tomaba nota, dice el doctor Lerner. ¿Perdón? Ella tomaba nota de todo lo que decía, ¿no? Sí, y participaba también. Participaba también. Ahora, si tuviera que hacer una pequeñísima lista de los 3 momentos fundamentales de esos encuentros, quizás mi pregunta es un poco absurda, pero ¿cuáles serían esos 3 momentos o esas 3 ideas? Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que el grueso de lo que decía Abimael era una repetición de lo que estaba en los documentos internos de Sendero Luminoso. No hay entonces grandes misterios, grandes secretos que se revelaran en las reuniones. Reitero, conociendo los documentos internos de Sendero,
en buena medida, eso fue lo que él habló. Y eso es así porque él puso como condición para la entrevista que él iba a fijar la agenda, y la agenda que puso fue la guerra popular. Ah, ok, ok. Esa fue su Así agenda. que fueron Okay. para discutir sobre la guerra popular, su concepción de la guerra popular. Uh-huh. Como una forma quizás de justificar las consecuencias de su guerra popular, o sea, las muertes. Sí, no exactamente. Es que cuando él negocia con Vladimiro Montesinos y con Alberto Fujimori el año 73, perdón, 93. el año 93, cuando él negocia aceptar en televisión que ha ganado Alberto Fujimori a cambio de la promesa de negociar un acuerdo de paz que incluye la amnistía, en ese momento él le plantea a Vladimiro Montesinos que quiere hacer una historia de la guerra popular, y Montesinos hace que te entreguen todos los documentos internos de Sendero Luminoso. Así que nos reuníamos y Guzmán estaba con 2 cajas de regular tamaño llenas de documentos de Sendero Luminoso. Que se los había entregado Vladimiro Montesinos. Así Esos es, documentos. y que tenía en su poder, sí. Uh-huh. Entonces creo que la selección del tema de la guerra popular para él era un intento de hacer esa historia de la guerra popular que había conversado con Montesinos, ¿no? Ok, ok. ¿Qué otros temas fueron fuertes para usted, fundamentales? Diría que en un primer momento fue lo que te digo, que él ratificara lo que uno encuentra en los documentos de Sendero Luminoso. En un segundo momento fue más de discusión política. Hay algunas cuestiones en las que ya empiezo a presionar con evidentes disonancias entre lo que dicen los documentos, lo que es la posición oficial y lo que se hace. Una disonancia fundamental, diría, tiene que ver con la caracterización del momento en que Sendero Luminoso comienza la guerra. Cuando empiezan la guerra, cuando hace estas proclamas mesiánicas del estilo de somos los iniciadores, él proclama que a nivel mundial se entra en una etapa de una oleada revolucionaria que va a barrer con el capitalismo y con el imperialismo. Y que por lo tanto la insurrección de Sendero Luminoso, la insurgencia armada, se inscribe dentro de un proceso de ascenso de la lucha revolucionaria en el mundo. Sin embargo, él va a cambiar de posición y va a dar un viraje de 180 grados, ya estando en prisión, en el contexto de las negociaciones con Fujimori y con Montesinos, ¿no? Para hacer lo que le piden, plantea que necesita tener la aprobación de su comité central y consigue que lleven al penal a la base naval del Callao a la dirigencia de Sendero Luminoso. Toman dirigentes que están en distintas presiones del país y los reúnen en la base naval del Callao, y sorprendentemente se pasan unos 3 o 4 meses en reuniones de comité central de dirección de Sendero Luminoso discutiendo asuntos de línea. 3 o 4 meses. Y una de las conclusiones que sale de los documentos que elaboran es que la muerte de Mao Zedong y el fin de la revolución cultural supuso un triunfo de la contrarrevolución, que terminó con la oleada revolucionaria. Así que le hice notar, bueno, cuando ustedes comienzan en 1980 ya no había un ascenso revolucionario, como decían, no había una oleada revolucionaria, sino por el contrario, se entra en un periodo de contrarrevolución. Entonces, le pregunto cómo justificas, se rió y dijo, bueno, alguien tenía que enarbolar la bandera. Y la segunda, que me parece muy decidora de lo que es Mario Guzmán, se plantea cuando me está explicando, está desarrollando la teoría de cómo se organiza el poder, cómo se organiza la revolución.
los instrumentos de la revolución. Indica que el centro es el ejército, alrededor está el partido y las masas. Pero todo esto depende de la jefatura. Y la jefatura es, tal como lo describen los documentos partidarios, la culminación de un proceso en medio del fragor de la lucha de clases para la cual se especifica en un individuo la línea correcta. No hay dos ideólogos en Sendero, existe Abimael Guzmán, no hay ninguna otra línea. En un solo individuo, en uno En un solo. solo individuo. Ni siquiera en una dirigencia, ¿no? En un comité central, ¿no? Formalmente están estos, pero para dar una idea de la centralización, Formalmente. las actas de la dirección de Sendero Luminoso son llevadas por el y Parraguirre y solo recogen las intervenciones de Abimael Guzmán. Así que uno se entera de los conflictos y de posiciones disidentes por cómo el camarada Guzmán, como el presidente Gonzalo aplasta victoriosamente las posiciones contrarrevolucionarias equivocadas y pro-burguesas de cualquiera que se atreve a disentir con él. Claro. Cuando alguien se atreve a dar la mínima crítica, Guzmán literalmente trapea el piso con la persona. Sí. Es humillarla, es liquidarla. Y por lo tanto solo hay una línea correcta, solo hay una persona que puede determinar qué es lo que se debe hacer, qué es lo que es correcto y qué es equivocado. Por eso es importante ver cómo evoluciona el nombre de Sendero Luminoso, ¿no? Comienza como partido marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong. Ahora, y por eso también, pues, pensamiento Mao Zedong, exacto. Y por eso también es difícil creer que cuando intenta justificar algunos atentados importantes, algunos atentados simbólicos, ¿no? Y de los más graves también, él dice, él habla de decisiones del partido, cuando en realidad él era el partido. Son decisiones suyas. Uh-huh. Y es este tipo de paradojas que plantea la historia de personas que nunca han matado a nadie personalmente. Claro, claro. Pero sus decisiones llevaron a la muerte de decenas de miles de personas. Por último, doctor, ¿cuál es, o por lo menos, qué primera lección, porque son muchísimas? Además, están varias, digamos, las fundamentales están plasmadas en el informe de la Comisión de la Verdad, etcétera. Pero, ¿qué lección ahora que ha muerto esta persona, importante en términos negativos para la historia del Perú, para la historia contemporánea, y sin embargo, después de muerto aún vigente, ¿no? ¿Cuáles son esas lecciones? La más importante diría, soy profesor universitario y he tenido oportunidad de conversar con mis alumnos. Les decía que pensamos en los terroristas como seres metafísicamente malignos. Y por lo tanto, la maldad está en ellos, no hay nada que explicar, ¿no? Ontológicamente son malos. Pero les hacía ver un poco lo que era la historia concreta y se trataba de muchachos universitarios muy parecidos a los que eran mis alumnos, de su misma edad, que fueron idealistas que querían cambiar el país. Y entonces los invitaba a que tratasen de imaginarse qué podía pasar en su cabeza para que jóvenes como ellos mismos optaran por ese camino tan brutal, tan deshumanizado. Uh-huh. Retomo algo que dijo una vez César Hildebrand. Sendero Luminoso no fue un disparo que nos hirió, sino fue un tumor que surgió de la sociedad peruana. Es decir, existían condiciones de inequidad, de falta de violencia, de oportunidades, explotación, abuso, opresión, que fueron el caldo cultivo sobre el que creció Sendero Luminoso. Pero un tumor maligno, ¿no? Así es. La cuestión es que mucho de lo que causó Sendero Luminoso no ha sido resuelto. Uh-huh.
Hay la ilusión de que muerta Abimael Guzmán se acabó el problema, pero las condiciones para la posibilidad de la violencia en el país siguen abiertas, en tanto no encaremos las deudas históricas que tenemos pendientes. Y ahora con algunas otras variantes. Así es, esa es una de las grandes lecciones. Estimado doctor Manrique, ha sido un privilegio tenerlo, que nos ilustre como, como lo hace en sus artículos, en sus textos. Y muchísimas gracias por darse un tiempo de contarnos un poco los orígenes de Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán, de su liderazgo, de su característica y de quién fue una vez que estuvo en prisión. Muy agradecidos estamos nosotros por eso. Gracias a ustedes.